Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Pathshala del español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas de literatura española de la Edad Media o literatura española contemporánea. También he impartido la asignatura de Historia de España del siglo XX y otras asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 10 del paper 13, que se titula Bartolomé de las Casas y su brevísima relación de la destrucción de las Indias. En este módulo estudiaremos la vida y la figura de uno de los personajes más polémicos y emblemáticos de la conquista de América, el fraile dominico Fray Bartolomé de las Casas. Se trata de un sacerdote que llegó como acompañante de los colonizadores, fue esclavista y debido a las atrocidades cometidas por los españoles en la isla, acabó defendiendo los derechos de los indígenas. De esta manera se creó el primer corpus jurídico de la historia de América. Sus obras fueron un alegato de protesta sobre el trato que recibían los indios y se erigió como un gran polemista en las cortes de Felipe II y Carlos I. Acompañó a Cristóbal Colón en alguno de sus viajes y fue uno de los cronistas más importantes de la historia universal. En esta sección expondremos determinados datos sobre su vida y analizaremos una de sus obras más importantes, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, que se titula Fray Bartolomé de las Casas, contexto y biografía. El descubrimiento de América supone uno de los cambios demográficos y culturales más profundos de la historia de la humanidad. La llegada en 1492 de Cristóbal Colón a la isla de Guanajiní es el punto de entrada para las guerras de conquista y la evangelización de los indígenas y la expansión de la lengua española. A finales del siglo XV, los reinos de Aragón y de Castilla se fusionaron para convertir a España en una de las potencias mundiales de mayor nivel. En consecuencia, los reyes católicos financiaron la expedición del navegante genovés hasta llegar el 12 de octubre al Mar Caribe. Uno de los documentos más importantes para conocer el desarrollo del descubrimiento es el diario de a bordo de Cristóbal Colón. En este diario se relata algunas de las primeras impresiones del contacto con el continente americano. Aquí podemos observar algunas palabras directas del almirante el día que se vislumbró a las 2 horas después de medianoche. Pareció la tierra de la cual estarían 2 leguas, amainaron todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande sin monetas, y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una islita de los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios Guanajiní. Luego vinieron gente desnuda, y el almirante salió a tierra en la barca armada. Y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era capitán de la Niña, sacó el almirante la bandera real y los capitanes con 2 banderas de la Cruz Verde que llevaba el almirante en todos los navíos por seña, con una F y una Y. Encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra, vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El almirante llamó a los 2 capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio como él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey y por la reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron por escrito. Luego se juntó allí mucha gente de la isla. En el caso de Colón, la escritura del diario supone un texto justificativo de la empresa navegadora,
donde la importancia capital para el genovés se refleja en las capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones son los documentos jurídicos para relatar la concesión de títulos nobiliarios y de beneficios económicos, a partir de una serie de cumplimientos proféticos que daban prestigio social a la tripulación. El diario se escribe desde la mirada sorpresiva y un tanto ingenua de alguien que ve el mundo por primera vez. La asociación con el paraíso es inmediata, dada la religiosidad de Colón, y de ahí las hipérboles y la exaltación de la naturaleza, con especial ahínco en los árboles. Vamos a leer otro fragmento, que dice: «En este tiempo anduve así por aquellos árboles, que era la cosa más hermosa de ver que otra se haya visto, viendo tanta verdura en tanto grado como en el mes de mayo en Andalucía. Después hay árboles de 1000 maneras, y todos son de su manera fruto, y todos huelen que es maravilla, que yo estoy el más apenado del mundo de no conocerlos». Como afirma Oviedo, el primer contacto entre españoles e indios fue un total y mutuo desconcierto, convirtiendo la conquista en un arduo y fascinante problema moral. El descubrimiento de América a finales del siglo XV tenía como justificación una postura providencialista, es decir, la llegada de los españoles suponía un acto de Dios. Serna destaca que la concepción medieval de la historia como el desarrollo del propósito divino coloca la historia sagrada en el centro del pensamiento historiográfico. El estudio parte del gobierno divino de la naturaleza, donde Dios decide que los españoles lleguen a América para llevar la civilización. La llegada de Cristóbal Colón también supuso el inicio de una de las campañas bélicas más sangrientas de la historia de la humanidad. Se inicia entonces la conquista del Imperio Azteca por Hernán Cortés o la del Imperio Inca por Francisco Pizarro, hasta la abolición de la conquista por los decretos del rey Felipe II. Las consecuencias a largo plazo de la conquista fueron visibles durante el siglo siguiente. En primer lugar, el contagio de las enfermedades europeas, viruela, tifus, fiebre amarilla, etc., que hizo descender la población indígena, provocando una alta tasa de mortandad. En segundo lugar, la imposición de la lengua española o portuguesa, con la desaparición parcial de las lenguas nativas. En tercer lugar, la oficialidad de la religión católica y la conversión de los indios se esgrimieron como las principales justificaciones para emprender la conquista, además de generar una nueva mezcla genética entre europeos, indios y posteriormente esclavos de países subsaharianos. Asimismo, en cuarto lugar, se estableció un intercambio de nuevos productos como el maíz, el chocolate, la calabaza o el tomate. En quinto lugar, se desarrollaron nuevas técnicas de navegación y se cambiaron los patrones del comercio, que ahora se volvía internacional. Por último, se produjo la extracción de oro y plata, que servían para sufragar los gastos militares de las guerras que España estaba luchando en Europa. En cuanto a las artes escritas, podemos destacar la aparición de los nuevos géneros como la crónica de Indias, el teatro evangelizador y la poesía popular. No obstante, el género que suscitó mayor importancia fueron las crónicas. Nos referimos a un conjunto heterogéneo de textos, cartas de relación, cartas relatorias, diarios de a bordo, etc., que servían para dar cuenta de la situación americana mediante un recuento organizador del proceso o acontecer histórico vivido por un pueblo. Se trata de un género híbrido en el que se expone los hechos de manera objetiva junto con las impresiones del escritor. Entre las crónicas americanas más destacadas, las siguientes: la primera parte de la Crónica del Perú y segunda parte de la Crónica del Perú, de Pedro Cieza de León, la historia general y natural de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, las cartas de relación de Hernán Cortés, del propio Hernán Cortés,
La historia general de las cosas de la Nueva España de Bernardino de Sahagún o la brevísima relación de la destrucción de las Indias del dominico Fray Bartolomé de las Casas. Precisamente este último se erige como uno de los personajes más controvertidos de la historia de la conquista que analizaremos a continuación. Fray Bartolomé de las Casas nació en Sevilla alrededor de 1484. El monje dominico comenzó su labor como dueño y amo de indios esclavos, para finalmente autoproclamarse como el mayor defensor de los derechos de los indios. Fue contemporáneo de Colón y su padre había acompañado al almirante en el segundo viaje del genovés. Estudió letras en Sevilla y en 1502 llegó a las Indias con la expedición del implacable encomendero Nicolás de Obando. En 1507 se ordena sacerdote en Roma y posteriormente fue capellán de la Compañía de Pánfilo de Narváez. Fue testigo de uno de los momentos cruciales de la lucha por los derechos de los indios con la escucha del sermón del padre Montesinos. El sermón de Montesinos, en 1511, fue la punta de lanza que abrió la defensa de los indios, situándola en un plano trascendente. Las encomiendas, cuya misión era garantizar la prosperidad, se transformaban en un vehículo de explotación y vejación contra la especie humana. Ante los abusos cometidos por los encomenderos, Montesinos arremete contra la crueldad practicada en lor de la codicia en su ego, vox clamantis in desert. ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer y curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, y sean bautizados, oigan misa y guarden las fiestas y los domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en esta profundidad de sueño tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los moros o los turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. En 1514, de las Casas inicia su conversión a defensor de los indios. La lucha iniciada por el fraile tiene varias fases. Primero, la pugna directa con los encomenderos, las apelaciones jurídicas ante la corona española y un plan para establecer una comunidad libre indígena en tierra firme, a modo de utopía, y finalmente la escritura de las crónicas que le darían fama. Bartolomé de las Casas protestó contra la malinterpretación de las leyes de Burgos y Valladolid, que suponían un intento para conformar los derechos de los indios. En 1516 viajó a Madrid para realizar nuevas peticiones con el fin de mejorar el gobierno de la isla de la Española. El cardenal Cisneros lo nombró procurador y protector universal de todos los indios. En 1521 intentó realizar su idea de la evangelización pacífica, con la creación de una comunidad libre con indígenas y colonos en Cumaná, proyecto que fracasaría estrepitosamente. En 1502 se hizo fraile dominico y se retiró al convento de la ciudad de Santo Domingo, y en 1526 al de Puerto Plata. Durante estos años estudió teología, derecho canónico, filosofía y comenzó a escribir la historia de las Indias. Después de realizar numerosos viajes por el continente americano con misiones de evangelización y búsqueda de la paz, regresó a España en 1542. Fue allí donde las autoridades españolas se hicieron eco de las protestas del religioso. Fruto de esas denuncias se promulgaron las nuevas leyes de 1542, que tendían a mejorar las condiciones de vida de los indios americanos, aunque con el impedimento para su aplicación de los encomenderos y las autoridades coloniales.
Durante este periodo comienza a escribir su obra más importante, la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Gracias a la relación con el rey Carlos I, Las Casas fue nombrado obispo de Chiapas en 1543. Durante todo este periodo, Las Casas tuvo constantes enfrentamientos con los encomenderos por razones jurídicas. Abandonó Chiapas y se trasladó a la Ciudad de México en 1546. En la Ciudad de México siguió divulgando ideas progresistas que llegó a causar disputas con el virrey Antonio de Mendoza. En sus avisos y reglas para los confesores, Las Casas sostenía que el penitente, si tenía esclavos indios, debía darles la libertad. Por otra parte, si se trataba de un encomendero, debía restituir a los indios todos los tributos robados. En 1547 embarcó en Veracruz para su regreso definitivo a la península. Años más tarde iniciaría su tratado de antropología, llamado Apologética e Historia Sumaria. Las Casas finalmente murió en Madrid el 18 de julio de 1566 y fue sepultado en el convento dominicano de Nuestra Señora de Atocha. Obra: brevísima relación de la destrucción de las Indias. La obra más relevante del fraile dominico se titula, como hemos dicho en el título, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, y fue redactado entre 1541 y 1542 y publicado en Sevilla en el año 1552. En esta obra, Las Casas replanteará si esos indios eran tan salvajes como se creían o si bien poseían sistemas de gobierno basados en ciertas leyes. Este informe de agravios presentados como discurso judicial es de vital importancia para entender la evolución en el pensamiento del dominico. Comprobamos cómo pasa de engrandecer el descubrimiento como una hazaña divina a tener que defenderse de las acusaciones que lo tildan de enemigo del Estado español. El fraile dominico llegó a América como un esclavista y cómplice de los encomenderos, pero con el paso de los años se dará cuenta de la condición humana de los indios. Según Serna, la brevísima relación es un alegato informativo, de carácter jurídico, un memorial de agravios de todas las ofensas padecidas por los indígenas. No solo pedía que cesaran los abusos, sino que se promulgara una reparación económica a los indios a modo de tierras, oro o plata. Estas acusaciones son el resultado de un personaje histórico que acaba por conocer en primera persona casi 60 años de conquista, adentrándose en el otro, en este caso, los infieles, para empujar el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas. Es más, en la proposición 10 de Las Casas se recoge lo siguiente: entre los infieles que tienen reinos apartados, que nunca oyeron nuevas de Cristo ni recibieron la fe, hay verdaderos señores, reyes y príncipes, y el señorío y dignidad y preeminencia real les compete de derecho natural y de derecho de las gentes. Las Casas es un cronista que al final de sus días relata el horror padecido por los indios. El texto, síntesis de todos los años de atrocidades cometidas por los españoles, fue polémico, escrito desde una óptica exaltada y virulenta. Asimismo, tuvo un éxito tremendo para forjar la leyenda negra española y servir de propaganda entre las potencias enemigas del Imperio español. Por ello se tradujo al holandés, francés, alemán, inglés, italiano y latín. Cabe destacar que de Las Casas no reniega de la conquista, sino que quiere reformarla y humanizarla para que se realice de forma pacífica. La estructura de la obra está compuesta por una larga sucesión de matanzas, destrucciones y barbaries, ordenadas geográficamente: la isla española, San Juan, Jamaica, Cuba, Tierra Firme, Nicaragua, Nueva España, Guatemala, Yucatán, Cartagena,
Trinidad, Venezuela, la Florida, Río de la Plata, Perú y Granada. Podemos destacar el siguiente fragmento referido a las aberraciones cometidas por los españoles en la isla de La Española. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres por las piernas y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellas en ríos por las espaldas riendo y burlando, y cayendo en el agua decían: «¿Bulís, cuerpo de tal?». Otras criaturas metían a espada con las madres juntamente y todos cuantos delante de sí hallaban. Hacían unas horcas largas que juntasen casi los pies a la tierra, y de 13 en 13, a honor y reverencia de nuestro Redentor y de los 12 apóstoles, poniéndoles leña y fuego, los quemaban vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca, pegándoles fuego, así los quemaban. Estas prácticas no solo se daban en la región del Caribe, sino que llegaban hasta los territorios de Nueva España. Así pues, comprobamos a través de los testimonios del fraile dominico que la crueldad se extendía en cualquier dirección, saltándose los preceptos dogmáticos de la religión católica. A cabo de 2 o 3 días salían muchos indios vivos llenos de sangre, que se habían escondido y amparado debajo de los muertos, como eran tantos, y van llorando ante los españoles, pidiendo misericordia, que no los matasen, de los cuales ninguna misericordia ni compasión hubieron. Antes así, como salían, los hacían pedazos. A todos los señores, que eran más de 100 y que tenían atados, mandó el capitán sacar y quemar vivos en palos hincados en la tierra. Y no obstante, el texto posee la estructura retórica típica del exordio del discurso judicial, comenzando con el elogio de la parte propia a las gentes de las Indias y presentada como víctima y como virtuosa, seguido del vituperio de la parte contraria, los conquistadores. Según el autor, los españoles han caído en pecado divino al renegar de la única misión que les llevó al descubrimiento de América, el apostolado. Claramente podemos comprobar la visión providencialista, pues el apostolado es el mandamiento divino. La evangelización para Bartolomé de las Casas escondía un sistema brutal, basado en las encomiendas y en la esclavitud por causa de la avaricia humana y la codicia de los conquistadores. En conclusión, la brevísima relación constituye un alegato proselitista para persuadir y convencer. El convencimiento se pide por parte de los reyes y de los juristas españoles para que cambien la situación de horror que se producía en América. Por ello, el estilo es hiperbólico y se establece como un vehículo útil para la difusión y propagación de las ideas. Este informe de agravios plantea el bien común sobre el individual, desde la perspectiva de un pensamiento utópico similar al del cristianismo perfecto. Como conclusión, podemos decir que en este módulo hemos presentado la vida de Bartolomé de las Casas y la importancia que tuvo para la formación de un desarrollo de las leyes indígenas. La breve relación de la destrucción de las Indias es un documento único que expresa de primera mano las barbaries cometidas por los españoles y nos acerca a otra visión del descubrimiento de América, una visión más salvaje y destructiva de lo que cuentan los libros de historia. Muchas gracias por habernos escuchado.